Podemos dar inicio al journal correspondiente al día de hoy. Buenos días, compañeros y profesores. Yo soy la doctora Janet Segura Guardián. El día de hoy vamos a presentar el journal correspondiente a alergenos animales, endotoxinas y beta 1,3 glucano en clínicas de animales pequeños, niveles de exposición en el trabajo y en los hogares del personal veterinario. Agradezco por su asesoría para la elaboración de esta presentación a la doctora Hilda Hernández Sánchez. Bueno, este artículo fue publicado en los Anales de Exposición al Trabajo y Salud. Esta revista se encarga precisamente de esto, de evaluar las exposiciones laborales que representan riesgo para los empleados. Este artículo fue recibido el 15 de enero del 2021, fue aceptado el 1 de julio del 2021 y publicado el 7 de agosto del 2021. Hay varios autores, el principal, la doctora Eva Sarabnik. No pude encontrar una foto de ella, ni actual ni anterior. Ella se desempeña en el Departamento de Alergia e Inmunología en el Instituto de Prevención y Medicina del Trabajo del Seguro Social Alemán de Accidentes. Bueno, con respecto a la introducción de este artículo, tenemos que la exposición a alergenos animales es un factor de riesgo de desarrollo de sensibilización en las enfermedades alérgicas. Este va a afectar de manera principal a la población en general debido a la cantidad de dueños de mascotas precisamente entre la población en general. Sin embargo, se sabe que el contacto con animales representa un riesgo para la salud ocupacional, específicamente para el personal que está más en contacto con ellos, en este caso el personal veterinario. La prevalencia de enfermedades alérgicas y niveles de alergenos se investigaron previamente para trabajadores de animales de laboratorio que manipulan principalmente ratones, ratas y ganaderos. Sin embargo, aunque los veterinarios son un grupo muy expuesto a alergenos animales, hay pocos estudios que investigaron previamente síntomas de alergia en el personal veterinario. Aún así, se sabe que hasta un 40% de veterinarios, por ejemplo en California, reportó síntomas de predominio respiratorio y o cutáneos que fueron relacionados precisamente a la exposición con animales. Dentro de las causas más frecuentes de estos animales a los que estuvieron expuestos relacionados con los síntomas, se encontró el gato principalmente en un 26%, el perro en un 19%, el caballo en un 7% y los bovinos o ganado en un 7%, perdón. Hay un antecedente de una encuesta canadiense en la que se reporta a que hasta un 39% de los participantes de esta encuesta desarrolló alergias durante su carrera veterinaria y los desencadenantes de alergias informados con mayor frecuencia fueron en este estudio pelo y caspa, sobre todo de los animales de compañía. En Alemania existe la Asociación Profesional para el Servicio de Salud y Asistencia Social, que es una parte del Seguro Social Alemán de Accidentes. Esta proporciona un servicio que es obligatorio para las clínicas veterinarias con el fin de identificar precisamente cuáles son los riesgos de salud más importantes para los veterinarios y su personal. De acuerdo precisamente a esta base de datos, las reacciones alérgicas a animales, como que se representaron con síntomas respiratorios o dermatitis alérgica o de contacto, representó hasta el 23,8% de todas las enfermedades profesionales que se verificaron en el grupo del personal veterinario. Se desconocen hasta ahora los niveles de exposición a alergenos en clínicas veterinarias. Se ha publicado solamente un estudio hasta ahora que examinó la exposición a alergenos en un hospital de animales de compañía. Sin embargo, pues al contrario, existen numerosas publicaciones sobre mediciones cuantitativas de diversos alergenos animales en hogares, escuelas y otros sitios públicos, que en teoría estarían menos expuestos a los animales en comparación con el personal veterinario. La exposición a alergenos de animales ocurre en todo ambiente interior, incluso en aquellos lugares donde no residen animales, sobre todo hablando de perros y gatos. Existe una fuerte evidencia de que son los principales medios por los cuales se transfieren alergenos. Las concentraciones de alergenos van a variar entre diferentes ambientes y van a depender de numerosos factores, además de la propia presencia de animales. Entre estos, hablando de un edificio, estos factores van a ser la cantidad de dueños de mascotas que se encuentran en ese edificio, el tamaño o tipo de habitación del edificio, el tipo de piso inmobiliario que está disponible en ese edificio, la frecuencia con la que se realiza la limpieza y el sistema de ventilación con el que cuenta el edificio.
Hasta el momento se reporta que en la literatura no hay datos disponibles sobre la exposición a los alergenos de cobayos. Esto debido sobre todo a la falta de ensayos de cuantificación que hay para poder tener estos datos disponibles. Del cobayo se sabe que hay varios alergenos, sin embargo, CAFP1 es el alergeno principal. Con respecto a los alergenos del conejo, mediante un inmunoensayo y la exposición a alergenos de conejo se realizó ya previamente una vez en sedimento de polvo de hogares y se tomaron muestras en el aire de instalaciones para animales. El principal alergeno del conejo es ORI-C1. Sin embargo, hay otro alergeno principal para conejo que es ORI-C3, que hasta ahora se ha relacionado estructuralmente con FeLD1, que sabemos que es el alérgeno del gato, y este se caracterizó previamente por Hilger y colaboradores. Ahora, recientemente se desarrollaron nuevos ensayos para medir precisamente estos alergenos. El CAFP1, que es el del cobayo, ORI-C1 y 3 sobre todo, que es el del conejo, que estos dos, cobayo, el CAFP1 y ORI-C3, que es el que no se había medido previamente del conejo, se realizaron por primera vez en el actual estudio. La exposición a componentes microbianos como endotoxinas, que sabemos que forman parte de la membrana de la pared celular de las bacterias gram negativas, y los beta 1,3 glucano, que forman también parte de la membrana de los hongos, se consideran riesgos potenciales para la salud en la medicina veterinaria. La exposición en criadores de animales a niveles elevados se asoció previamente con efectos respiratorios alérgicos y no alérgicos. Se propone que esta induce efectos similares entre veterinarios. Se encontró que hay niveles de endotoxinas bajos en clínicas veterinarias con animales de compañía. Sin embargo, aún no se investigan los niveles de beta 1,3 glucano, que es el relacionado con los hongos. Por lo tanto, el objetivo del actual estudio fue caracterizar los niveles de exposición a los principales alergenos de mamíferos como perro, gato, conejo, cobayo, ganado, caballo, los alergenos de ácaro domésticos y la exposición a endotoxina y beta 1,3 glucano asociados con bacterias gram negativas y hongos. Esto se realizó en clínicas veterinarias de pequeños animales, o sea, de atención a pequeños animales, y también en las casas de los empleados de estas clínicas veterinarias. En los métodos de este estudio, pues este se realizó en 36 prácticas de animales pequeños. Este se realizó en Renania del Norte, Westfalia, en Alemania. En total fueron 101 de los hogares de los empleados, además de estas 36 clínicas. Se realizó el estudio de octubre de 2017 a febrero de 2019. En cuanto al muestreo de polvo y documentación del muestreo, se realizó por un trabajador de campo profesional que trató de incluir todas las habitaciones en este muestreo. Ok, las habitaciones, que fueron un total de 304, se agruparon en 11 categorías. Entre ellas, la recepción, sala de espera, que fue la misma, otra que fue sala de examen, otra que fue sala de rayos X o de ultrasonido, otra fue el quirófano, otra fue la sala de preparación quirúrgica, otra fue la sala de hospitalización, otra fue farmacia y o laboratorio, que incluyó la misma, otra fue almacén y o sala de servicio, otra sala de descanso, otra fue la oficina y otra el vestidor. Estas habitaciones fueron sobre todo las clínicas veterinarias. Además, se realizaron cuestionarios cortos para recopilar información importante como la ubicación, el tamaño, el número de habitaciones, número de empleados, el horario de apertura de la clínica veterinaria, el tipo y porcentaje de animales tratados y el tipo y frecuencia de las medidas de limpieza que ahí se realizaban. En cuanto a las muestras de polvo, estas se recolectaron cuando fue en casa por los participantes del estudio. A estos se les brindaron instrucciones detalladas sobre el uso de estos colectores electrostáticos de polvo, que fueron particularmente los que se utilizaron en este estudio, y estos pues se realizaron en las habitaciones que más ocupaban. Además, a ellos también se les brindó un cuestionario con características del muestreo. También se recabó información sobre mascotas en el hogar, si es que contaban sobre todo con gato, perro, conejo, cobayo o conejillo de indias y hámster. Y también cualquier contacto directo con los animales durante las actividades de ocio. Cabe mencionar que la participación en el proyecto fue voluntaria y que todos los participantes firmaron un consentimiento informado precisamente pues antes de la participación de este estudio.
En cuanto al muestreo de polvo, este se realizó con el colector electrostático de polvo, que básicamente consiste en una carpeta de polipropileno que tiene 2 paños para atrapar polvo. Estos se dejaron en una posición horizontal a una altura media, si no mal recuerdo, de 1.9 metros, y el tiempo recomendado de recolección de polvo en promedio fue de 14 días. Estos se colocaron posterior a la recolección de forma individual en unas bolsas Ziploc y se enviaron al laboratorio. Incluso menciona que esto se hizo por correo regular. Al recibir estas muestras se almacenaron hasta la extracción ya sea de la endotoxina, de los alergenos y de beta 1,3 glucano. En cuanto a la cuantificación de alergenos, endotoxinas y beta 1,3 glucano, estos tuvieron algunos métodos de determinación o medición específicos. Hablando de FeLD1, CanF1 y VOSD2, estos se realizaron utilizando anticuerpos de acuerdo a protocolos que estaban previamente escritos. No se especifican. Con respecto a EQC1, este se realizó, que es el de caballo, mediante inmunoensayo basado en anticuerpos policlonales. EQC1 purificado fue purificado además de forma natural como estándar. Con respecto al ácaro doméstico, este se cuantificó o determinó mediante un inmunoensayo sensible basado en anticuerpos policlonales contra extracto de dermatofagoides farinae. Con respecto al beta 1,3 glucano, este se realizó una medición de acuerdo a una descripción previa por Lijadora y colaboradores en el año 2018. Con respecto a la endotoxina, este se realizó mediante un ensayo de lisado de amebocitos de limulus cromogénico cinético, y con respecto a ORIC3 y CAP-P1, que corresponden a conejo y cobayo respectivamente, se realizaron mediante inmunoensayos enzimáticos desarrollados de manera reciente. Recordamos que específicamente ese fue el que se incluyó por primera vez en este estudio. Ya con respecto al análisis estadístico, las concentraciones de analitos, los analitos precisamente son la medición de todos estos alergenos y endotoxinas, se transformaron de forma logarítmica y se analizaron utilizando algunos modelos de niveles múltiples, con la muestra como unidad de nivel 1 y la práctica como de nivel 2 para determinar algunas pautas, entre ellos la diferencia entre los entornos tanto del hogar y la práctica, las diferencias entre las habitaciones con y sin animales, y algunos factores influyentes en los niveles de exposición ya dentro de las prácticas, que en este caso las prácticas corresponden a la clínica veterinaria. De estos últimos, además hay unas variables independientes, entre ellas el tipo de habitación, la ventilación de la habitación, si es que había o no ventana, la frecuencia de la limpieza, desde limpiar, barrer, pasar la aspiradora, el horario de apertura de la clínica veterinaria, el volumen de la habitación y el área por empleado. Todos estos factores influyeron de manera independiente en los resultados. Con respecto al análisis estadístico, pues para cada modelo se calculó el coeficiente de correlación intraclase condicional. Esta es una medida de homogeneidad dentro del grupo de heterogeneidad entre grupos después de controlar variables contextuales. Si la correlación interclase condicional se aproxima a 1 cuando la variación entre prácticas es muy grande, lo que indica que las muestras recolectadas de una práctica son similares, o de una clínica cuando son similares. Y cuando este se acerca a 0, cuando la agrupación de muestras por clínica no transmite una información adicional. Cabe destacar pues que cada analito se analizó en un modelo por separado. En cuanto a los resultados y los niveles de exposición en consultorios y hogares, en lo que corresponde a las clínicas, el principal que se encontró en absolutamente todas fue el de CanFD1, que corresponde al perro, y con respecto a las clínicas veterinarias, el que se encontró con menor frecuencia fue ácaro del polvo. Con respecto a los hogares, tanto CanF1 y ácaro del polvo fueron los que se encontraron de manera principal, y sin embargo, aunque no se intentó buscar los alergenos de manera dirigida para EQC1 y VOSD2, pues estos se encontraron en una cantidad considerable en ambas muestras. Todas las muestras estaban por encima del límite de detección cuando se hablaba de endotoxina y de beta 1,3 glucano. Perdón. Para clasificar los niveles de exposición de alergenos y endotoxinas en las clínicas, se compararon las concentraciones con las de los hogares de los empleados, que se agruparon según la presencia de animal específico o la presencia de mascotas para ácaro de polvo y endotoxina. En el caso de EQC1 y VOSD2,
que corresponden a caballo, y a bovino o al ganado, los hogares se clasificaron según si los empleados tenían contacto con caballos o ganado durante su tiempo libre. En cuanto a los niveles de alergenos de los animales tratados en clínicas, los principales que fueron CANF1, FELD1, ORIC3, que corresponde al conejo, CAFP1, que corresponde al caballo, se encontraron más altos, incluso hasta 30 veces en las clínicas, en comparación con los hogares donde los animales no estaban presentes. Sin embargo, se encontraron más bajos, excepto ORIC3, que corresponde nuevamente a conejo, en comparación con los hogares con los respectivos animales. Los niveles de ORIC3 fueron además más altos en los hogares con conejos en comparación con los niveles medidos en las clínicas. Perdón. Y los niveles de EQC1 se reportaron incluso 11 veces más altos en las casas de los empleados que estuvieron en contacto con caballos fuera del trabajo. Los niveles de ácaro del polvo en cuanto a las clínicas se reportaron de manera significativa más bajos que en los hogares con y sin mascotas. Los niveles de endotoxinas no difirieron entre los consultorios y los hogares con mascotas y fueron 2 veces más altos en los consultorios que en los hogares sin mascotas, aunque no fue significativo este hallazgo. Bueno, en cuanto a los niveles de exposición en prácticas clasificados por tipo de habitación, traté de mejorar la calidad de la imagen, pero pues creo que no fue la mejor. Sin embargo, pues así a grandes rasgos, los que se encontraron con mayor frecuencia en las clínicas clasificados por tipo de habitación fueron CANF1, FELD1, y el que se encontró con menor frecuencia en las clínicas veterinarias fue el ácaro doméstico. En las clínicas veterinarias, en las habitaciones en las que se encontraron con más frecuencia o mayor cantidad de estos alergenos, fue en el cuarto de examinación, o en el cuarto de examinación, y en el que se encontraron en las clínicas con menor frecuencia fue en la sala quirúrgica o en quirófano. Es importante aquí, por ejemplo, mencionar que en cuanto al alergeno para caballo, este se encontró mucho más elevado en las áreas de sala de espera, incluso que en otras áreas de la clínica, y esto al final pues vamos a entender por qué. Perdón. Y en el caso del alergeno ORIC3 que corresponde al conejo, se encontró con más frecuencia en la sala de exploración. Además, también aquí es importante, por ejemplo, que el antígeno para el caballo se encontró de manera más elevado, incluso de todas las habitaciones, en la sala de cambio, como en el cuarto de vestuario, como en el vestidor. Y pues que los niveles de endotoxinas y betaglucanos también se encontraron con mucha más frecuencia o más elevados precisamente en los vestidores. En cuanto a las influencias de los niveles de exposición en las clínicas, la sala de examen tenía concentraciones más altas que la mayoría de los otros tipos de salas. Aquí ya hablando en cuanto a las salas de manera general. EQC1, que corresponde al caballo, fue el único alérgeno en el que la concentración en la sala de examen fue menor en comparación con el vestuario. Ya vimos en la diapositiva previa que este caso se encontró más elevado en el vestuario. El segundo que influyó fue en los niveles de exposición fue el área por empleado, es decir, cuanto más espacio disponible hay por empleado, menor será la exposición a alérgenos y a beta 1,3 glucano. La ventilación menos frecuente condujo además a una menor concentración del analito, que fue solamente significativa para FELD1, endotoxina y beta 1,3 glucano. Prácticamente pues es lo que explico en los recuadros de la tabla, pero pues no se alcanzan a ver bien. Algunas otras influencias en los niveles de exposición en las clínicas veterinarias fueron las medidas de limpieza, los horarios de apertura, el volumen de la sala no influyeron en las concentraciones de analitos, a excepción de los alérgenos para ácaro del polvo. En particular, como ya vimos, aumentar el volumen de la habitación se asoció con niveles reducidos de alérgenos de ácaro del polvo. Con respecto pues ya a la discusión, este es el primer estudio que compara niveles de exposición a alérgenos de animales con pelaje y agentes microbianos seleccionados entre el lugar de trabajo y los hogares de los empleados de clínicas veterinarias alemanas. Aunque el muestreo activo de polvo en el aire mediante bombas es el estándar de oro para evaluar la exposición ocupacional, en este caso se seleccionó el colector electrostático de polvo. Esto debido a varias razones. Una de ellas es que los ruidos fuertes de bombas
tienden a aumentar el nerviosismo de animales, lo que aumenta por consecuencia el riesgo de lesiones en el personal. Otra razón es que hasta el 66% de estas lesiones en las clínicas veterinarias se deben a rasguños, mordeduras y patadas de animales. Otra es que el uso de bombas suele ser costoso, va a requerir un personal capacitado y el tiempo de muestreo suele ser corto, lo que aumenta la probabilidad de niveles de alérgenos debajo del límite inferior detectable. Y otra, pues, es que la recolección pasiva de polvo con el colector electrostático de polvo hasta ahora mostró ser adecuado y práctico en otros estudios. En cuanto a los niveles de exposición en consultorios y hogares relacionados con perros y gatos, más del 80% de los animales tratados en la consulta veterinaria precisamente corresponde a perros y gatos. En consecuencia, CANF1 y FELD1 en todas las clínicas, a excepción solamente de una, se encontraron. Las muestras de CANF1 y FELD1 en los hogares de los empleados con perros y gatos fueron positivas para ambos. Sin embargo, el porcentaje de propiedad de perros y gatos en este estudio es mucho mayor que en la población general, reportado hasta en un 52% en los trabajadores de clínicas, comparado con un 19% de la población general, y hasta un 38% de los trabajadores de clínicas, comparado con un 23% de la población general. Pero es importante saber que se reporta incluso un alto porcentaje de muestras positivas en hogares que no tienen perros, hasta en un 84% de ellos, y en aquellos que no tienen gatos, hasta en un 66% de ellos. CANF1 se encontró hasta 40 veces más alto, FELD1 se encontró hasta 100 veces más alto que en hogares sin mascotas. CANF1 y FELD1 también se reportaron elevados en hogares de empleados en la práctica clínica con y sin gatos, más que en aquellos que no tienen una exposición ocupacional. Los niveles más altos en este estudio en cuanto a los alérgenos de perros y gatos podrían deberse a algunos factores, entre ellos la transferencia de alérgenos de la práctica a los hogares a través de la ropa y cabello principalmente, que hasta ahora se consideran los principales, la mayor cantidad de animales, hasta 6 perros o gatos que se tienen en el hogar comparado con los otros grupos de animales, a un contacto más frecuente e intensivo entre los participantes del estudio y otros dueños de mascotas, a mascotas fuera de su hogar. En la clínica, los niveles de CANF1 fueron cerca del doble de los valores de FELD1. Los perros, esto se cree que es porque pues, los perros pueden liberar más alérgenos debido a su mayor masa corporal promedio. Las concentraciones de 1 para FELD1 y de 2 para CANF1 hasta ahora se han asociado con una sensibilización alérgica. En cuanto a CANF1, una concentración de 8 y FELD1, una concentración de 10, se asocian con síntomas de asma en personas que ya están previamente sensibilizados. Sin embargo, estos umbrales hasta ahora no se han establecido hasta el momento. Aún así, se demostró que la exposición breve, sobre todo a FELD1, que es el alérgeno de gato, en hogares con gatos, generó síntomas respiratorios en individuos previamente sensibilizados, incluso aunque fuera una exposición breve. Para las muestras del colector electrostático de polvo, Sander y colaboradores definieron previamente que los niveles de exposición que predijeran la presencia de perros serían mayor de 75 para CANF1 y mayor de 46 para FELD1 en viviendas. En este estudio en particular, 280 de 304 salas de práctica clínica tenían concentraciones que excedían ambos valores, es decir, 280 de 304 salas de clínica veterinaria estaban excediendo estos valores permitidos, lo que indica definitivamente un probable riesgo para la salud del personal veterinario ante la exposición sobre todo de alérgenos de perro y gato. Con respecto a los conejos y conejillos de indias o cobayos, este es el primer estudio que mide alérgenos de conejos, que corresponde a ORIC-3. Sabemos que previamente ya se habían hecho mediciones de ORIC-1, que es el alérgeno principal, y de cobayos, que es CAFP1, utilizando inmunoensayos que fueron de reciente desarrollo. Ambos se examinaron en 35 o 34 de las 36 prácticas investigadas y representaron el 9 y 6% de todas las especies tratadas de estas clínicas. El porcentaje de muestras en las clínicas y la media de niveles de alérgenos para ambas especies fue más baja en comparación con perros y gatos. El nivel medio de CAFP1, que corresponde al cobayo, fue 3 veces menor que el nivel de ORIC-3, que corresponde a conejo, lo que también puede estar relacionado con la mayor superficie de los cuyos o cobayos, pero menor superficie de los cuyos o cobayos en comparación con la de los conejos.
Según una encuesta que se realizó en 7,000 hogares, hasta 5% de estos en Alemania tiene un animal pequeño que no es perro o gato. En los empleados de la práctica este porcentaje aumenta, o en los empleados de la clínica veterinaria este porcentaje incrementa a 9% con respecto a tener conejo, conejillo de indias y o hámster. En todos los hogares con conejos o cobayos se podrían detectar alérgenos de las respectivas especies, pero en los hogares sin estos animales pequeños, el nivel de estos alérgenos en particular fue inferior al límite, fue en el límite inferior detectable. Al igual que en este estudio, se encontró otro alérgeno, Orice1, en polvo de todos los hogares con conejos, que es el alérgeno principal del conejo, y no fue detectable en las viviendas de control. Es decir, se encontró solamente en las viviendas en las que había conejos y no en las viviendas en las que no había. Con respecto al caballo, en este caso sorprendió el alto porcentaje de muestras positivas para EQC1, tanto en consultorios y hogares, que fue hasta más del 70%. Hasta ahora se sabe que podría haber una posible reacción cruzada relacionada estructuralmente entre EQC1 y FeLD4 y CANF6, es decir, entre los alérgenos tanto del caballo como gato y perro. Sin embargo, esta se excluyó al analizar FeLD4 y CANF6 recombinantes y preparaciones de alérgenos para perros y gatos, aunque el estudio comenta pues que estos datos no fueron mostrados. El reconocimiento de EQC1 que corresponde al caballo también se respaldó al mostrar que los hogares de los empleados en contacto con caballos tenían valores en forma considerable más altos, hasta 70 veces en comparación con aquellos que no lo tenían. Esto indica que los alérgenos se pueden propagar más fácil a entornos no animales, principalmente debido a transferencia pasiva que se realiza a través de ropa o cabello. En comparación con los niveles de alérgenos en hogares con mascotas, el valor de EQC1 de manera relativa alto, que se encuentra en los hogares de los empleados en contactos con caballos, indica que nuevamente el tamaño del animal influye en la cantidad del alérgeno transferido. Con respecto al ácaro del polvo, los niveles de ácaro del polvo fueron de 2 a 3 veces más bajos en las clínicas veterinarias comparadas con los hogares con o sin mascotas. La razón podría ser que en las clínicas veterinarias tiende a haber una mayor frecuencia en la limpieza comparado con los hogares, a la ausencia de muebles, que son muebles tapizados, alfombras, camas, que sabemos que estos son los hábitats más importantes para el ácaro del polvo. E incluso el nivel de ácaro del polvo en las clínicas veterinarias fue mucho más bajo que en las escuelas holandesas y cuando se comparó con guarderías alemanas. No se observaron diferencias significativas en los niveles de ácaro entre hogares con o sin mascotas. Esta información coincide con algunos estudios realizados previamente que reportan que la presencia de mascotas en hogares no tiene efecto significativo en los niveles de ácaro del polvo en cuanto al colector electrostático de polvo. Por el contrario, las habitaciones ocupadas por animales en las prácticas o clínicas veterinarias tenían niveles de alérgenos de ácaro del polvo de forma significativa más altos que los que no lo tenían. Sobre todo se correlaciona a un mayor uso y a una mayor alteración del aire en estas habitaciones. En cuanto a la exposición a endotoxinas y beta-1,3 glucano, la comparación directa de los niveles de endotoxina y beta-1,3 glucano entre diferentes estudios se ve obstaculizada generalmente por las diferencias metodológicas. Se puede realizar utilizando varios ensayos cuantitativos, que estos suelen ser de diferentes fabricantes o laboratorios, y por consecuencia producen diferentes valores nominales que no siempre se van a correlacionar entre sí. Además, el procedimiento de extracción y posterior almacenamiento pueden influir por completo en los resultados. Por ejemplo, la actividad de endotoxinas en las muestras congeladas de este estudio fue de manera significativa menor que en las muestras frescas, y la adición de un detergente Twin 20 al medio de extracción generó valores de endotoxinas de forma significativa más altos. Por consecuencia, las comparaciones de niveles de endotoxinas solamente son apropiadas en un mismo estudio y no es adecuado hacer comparaciones entre diferentes estudios, debido sobre todo a la metodología de obtención de la muestra y procesamiento de la muestra. En este estudio, los niveles de endotoxinas fueron un poco más bajos en las clínicas veterinarias que en los hogares con mascotas y el doble que en los hogares sin mascotas, lo que es pues una diferencia significativa.
Esto es consistente con otros estudios que informan que las mascotas como perros y gatos contribuyen de forma significativa a los niveles elevados de endotoxinas en los hogares. También en las clínicas veterinarias, las habitaciones que eran ocupadas por animales tenían niveles más altos de endotoxinas. En cuanto a las influencias en los niveles de exposición dentro de las clínicas veterinarias, el tipo de habitación, como lo comentamos anteriormente, influyó de manera significativa en los niveles de exposición en las clínicas veterinarias. Las concentraciones más altas en salas de examen y más bajas en quirófanos. Las salas de exploración se usan con más frecuencia y por periodos de tiempo más prolongados en comparación con las otras salas, que son factores que influyen. Además, el estrés del examen que se realiza en las mascotas puede resultar en animales mucho más activos. Y en quirófanos, los animales suelen ser sedados y las áreas se desinfectan con regularidad. Y el hecho de que estén sedados, pues obviamente representa menor actividad del animalito. En un estudio que se realizó holandés previamente, los resultados de CAN-F1 y FELD1 fueron más bajos en sala de operaciones. Sin embargo, se reportó CAN-F1 más bajo en sala de exploración que en sala de ultrasonido. En habitaciones sin animales, los vestuarios tenían los niveles más altos de alergenos. Dentro de las clínicas veterinarias, aquellas habitaciones que no tenían el contacto directo con animales, fueron los vestuarios los que pues, tenían los niveles más altos de alergenos y endotoxinas, lo que respalda la hipótesis de que la ropa precisamente es un importante portador de alérgenos. Para EQC1, que es el alérgeno del caballo, la ruta principal de transferencia de alérgenos a las clínicas puede ser precisamente a través de la ropa que usan los empleados que tuvieron contacto con caballos. Recordemos que los principales niveles de este alérgeno se encontrarán tanto en sala de espera y en los vestidores. Los dueños de caballos que montan pueden llevar estos alérgenos a la práctica, precisamente lo que reporta estos niveles, lo que explica estos niveles más altos en sala de espera en comparación con la sala de examen. También se descubrieron niveles altos de alérgenos de pelo de vaca en vestuarios de ganaderos debido a esta transferencia desde los establos. Los niveles de exposición también estuvieron influenciados por el tipo de área por empleado, como lo vimos anteriormente. Los niveles de alérgenos de I-beta 1,3 glucano disminuyeron con una menor ocupación, lo que puede deberse sobre todo a una menor turbulencia de aire y polvo. Esto es respaldado por niveles más altos de alérgenos medidos en salas de descanso, que son utilizados por todos los empleados, en comparación con las oficinas individuales, que son utilizadas de forma principal por una sola persona. En los casos en los que hubo una ventilación más frecuente, sobre todo que fue por ventana, esta no redujo los niveles de exposición. Se observó además una exposición un poco menor en habitaciones que nunca se ventilaron, aunque la diferencia fue significativa solamente para FeLD1, endotoxina y beta 1,3 glucano. Y esto puede explicarse sobre todo precisamente por una menor turbulencia del polvo en aquellas habitaciones que no son ventiladas. Al final, las medidas de limpieza más frecuentes no influyeron en los niveles de exposición. Ya con respecto a las conclusiones, los datos de este artículo demostraron que se producen altas exposiciones a los alérgenos animales en ciertas áreas de las clínicas veterinarias, mientras que los niveles de alérgenos de ácaros eran bajos. Aunque las concentraciones de alérgenos animales en las prácticas veterinarias o clínicas veterinarias fueron más bajas que en los hogares con animales correspondientes, no se puede excluir que tales niveles sean suficientes para causar síntomas en pacientes alérgicos. Una opción práctica para reducir los niveles de alérgenos podría ser el uso de sistemas de filtración de aire o purificadores de aire portátiles con filtro cepa, para evitar la transferencia precisamente de alérgenos del lugar de trabajo al hogar y viceversa. Sería importante evitar en la medida de lo posible pues, la contaminación de la ropa, que como vimos es uno de los principales transportes. Con respecto al checklist, pues ¿para qué o por qué se realizó este estudio? Pues fue precisamente para caracterizar los niveles de exposición de los principales alérgenos de algunos mamíferos, como perro, gato, conejo, cobayo, el caballo, el ganado, de los alérgenos de ácaros domésticos, de la endotoxina y beta 1,3 glucano en prácticas veterinarias de pequeños animales. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Pues este fue un estudio descriptivo, fue un estudio comparativo entre las clínicas veterinarias y los hogares de los empleados con estos animales. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? Sí. Se estudió el ambiente en múltiples clínicas veterinarias y hogares.
Sin embargo, pues sabemos que este ambiente puede diferir entre las diferentes zonas geográficas. Aún así, el estudio lo comenta dentro de los métodos y del análisis estadístico, o sea, todos los estudios y todas las formas en las que se tomaron estas mediciones fueron adecuadas y diseñadas específicamente para hacer solamente en este estudio, y en el caso específico, no recuerdo ahorita si es el ácaro del polvo, sí, ácaro del polvo, pues sabemos que no se pueden hacer comparaciones con otros estudios por el mecanismo o medio de recolección. ¿Fue ético el estudio? Sí, pues estas son situaciones de la vida diaria de de las personas expuestas en este caso, que es el personal veterinario. Por lo tanto, no representó riesgo o exposiciones mayores. El estudio fue original. Hay un estudio previo, sin embargo, sí fue original en el sentido que incluyó los alérgenos tanto del cobayo como el ORI-C3 del conejo, que previamente no se habían ni siquiera cuantificado. Y pues los estudios que hay previamente realizados, la verdad es que comenta que son muy pocos. ¿Sobre quién hace el estudio? Pues sobre los principales alérgenos de mamíferos y la exposición que tienen el personal veterinario en medios como clínicas veterinarias y en sus propios hogares. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Pues se seleccionaron diferentes clínicas de atención veterinaria de animales pequeños y pues los hogares de estos empleados de tales clínicas que, como vimos previamente, previo consentimiento informado, decidieron participar en el estudio. ¿Se controló de forma adecuada el estudio? Sí, mediante dispositivos de muestreo, técnicas de extracción y cuantificación de alérgenos estandarizados, así como cuestionarios que se realizaron a todo el personal. El estudio fue lo suficientemente grande y continuó durante el tiempo suficiente, y el seguimiento fue lo suficientemente completo como para que los resultados fueran creíbles. El número de muestra y el tiempo del estudio fueron lo suficientemente adecuados. Como vimos, fue un estudio que duró aproximadamente 2 años para la evaluación de un área determinada, y claro que puede ser reproducible en otras áreas. Pues sería todo por mi parte.